Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Doctor C en su quinta temporada. Ahora siempre por C5N. Vamos a hablar acerca de una patología bastante frecuente. Predomina tal vez en épocas de más calor, en verano, una consulta de guardia. Y para quien ha tenido un cólico renal sabe de qué estoy hablando. Vamos a hablar acerca de litiasis urinaria. Estamos aquí con el doctor Horacio Sanguinetti. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer. Este es tu currículum vitae. El doctor Horacio Sanguinetti es médico de la Universidad de Buenos Aires, doctor en medicina de la Universidad también de Buenos Aires, es jefe de endurología y litiasis urinaria del Hospital de Clínicas José de San Martín y es urólogo en el Centro Argentino de Urología, un lugar muy, muy agradable que estuve la vez pasada. Bueno, patología frecuente, ¿no? La litiasis urinaria. Las piedras en las vías urinarias. Exactamente. ¿Es frecuente? Es muy frecuente. Hay lugares donde puede llegar hasta el 20% de la población. En Argentina, cerca del 5% de la población tiene litiasis. Creo que todos conocemos a alguien que ha tenido un cólico se acuerda. y se acuerda en toda la vida. Se acuerda. Yo recuerdo, era estudiante de medicina y tuve un episodio de cólico renal. No fue lo que me llevó a hacer la especialidad, ¿no? Pero la verdad es que nunca sentí algo tan importante como ese dolor. Ese dolor que me llevaba a pensar locuras, porque uno se pone a tanto calor que llega a quemarse la piel. La gente piensa que se está muriendo, no entiende qué le pasa. Mujeres que han tenido partos y cólicos renales dicen que es peor el dolor del cólico renal, así que hay que prevenirlos. ¿Es correcto lo que dije, que predomina más en verano que en invierno? Sí, muchas veces el calor, la deshidratación crónica puede favorecer algún cálculo que baje del riñón y del cólico. Quiero ir un poquito a las causas, ¿no? Por la vez pasada hablaba en otro canal donde yo estoy acerca de la gente que consume en exceso, complejos vitamínicos, vitamina C, vitamina D. ¿Esto puede ser un factor predisponente a la formación de piedras? El principal factor quizás es esto que hablamos de la deshidratación, es decir, para prevenir la formación de cálculos lo mejor que uno puede hacer es tomar mucho líquido, consumir menos sal. La sal siempre interviene en el riñón y afecta un poco su funcionamiento. Si uno consume mucho calcio, puede también tener como este factor, pero ojo que el calcio es necesario, sí, claro, sobre todo después de una cierta edad, donde la descalcificación ósea es importante, entonces hay que también consumirlo, no dejar de consumir calcio. ¿Afecta más a hombres o a mujeres? Afecta más a hombres, pero se están equiparando porque también en el mundo las dietas se equiparan y las actividades se equiparan, así que hoy en día es bastante parejo, pero históricamente siempre afectó más a hombres. ¿Es una patología que puede afectar a niños y niñas? Sí, también. En general, cuando un niño tiene litiasis, tiene algún trastorno metabólico importante, claro, y hay que estudiarlo, pero puede ocurrir, sí, claro. ¿Y hay familias donde son formadores de piedras? También. Abuelos, padres, hermanos. Sí, si bien no hay un gen que uno pueda decir de la litiasis, sí hay factores congénitos o dietarios de las familias, pero es muy común la gente que tiene piedras que sí, mi papá tuvo, mi hermana y todos tienen en la familia. A mí me encanta encontrarme con médicos como vos, que son personas bien formadas, personas jóvenes. Nosotros pertenecemos a una generación un poquito anterior a la tuya y la verdad es que yo me pongo a pensar mientras hablaba con vos en este momento que abríamos un paciente para sacar una piedrita de 5 milímetros. Claro. Había que abrirlo acá o a la parte lumbar para sacarlo si estaba en el riñón o en la pelvis renal o en el uréter habría que abrir. Y la verdad que uno llegaba al sitio ese y decía, todo esto para sacar esta piedrita. Y la persona tardaba en recuperarse días, esa herida podía infectarse, podía complicarse. Y quizás vos viniste con una generación un poco posterior a la mía, y hemos avanzado muchísimo en esto, ¿no? Exactamente, y sobre todo siendo una patología que puede volver, la mitad de los pacientes que tienen un episodio de litiasis lo vuelve a tener. Es importante la prevención y el tratamiento poco agresivo. Entonces lo que antes se hacía históricamente, que era abrir los pacientes para sacar cálculos, después complica mucho más si el paciente vuelve a tener otra piedra. Bien, uno tiene un cólico renal, ¿lo puedes describir cómo es el dolor, qué tipo de dolor es, qué zona afecta? Como para que la gente que está mirando ahora diga,
bueno, esto lo tuve yo, o cuando el día que lo tenga digo, mira, esto lo dijo el doctor Sanguinetti en Doctor C. Perfecto. El cólico renal es un dolor que inicia en la zona lumbar en general, donde los pacientes dicen que están los riñones, me duele el riñón, y muchas veces se irradia, se desplaza hacia adelante. Eso es clásico del cólico renal. Y otra cosa clásica del cólico renal es que el paciente empieza a desesperarse, empieza a moverse para todos lados. Siempre decimos que el que diagnostica el cólico renal es el administrativo de la guardia, porque el paciente que viene con un cólico viene desesperado de dolor y moviéndose para todos lados pidiendo por favor un analgésico. Y es de inicio muy brusco. Me empezó exactamente a tal hora, yo estaba manejando y tuve que dejar el auto, parar y pedir una ambulancia porque me moría. ¿Eso puede generar aumento de la frecuencia miccional? ¿Puede provocar sangrado? También puede haber sangrado, puede haber como síntomas de infección urinaria, muchas veces ardor al orinar, apuro para orinar, aumento de la frecuencia, y es el cálculo que está bajando, acercándose a la vejiga, irritándola, como es una cistitis. Bien, llega el paciente a la guardia, el personal a la guardia. ¿Cómo se llega al diagnóstico de que la persona tiene una piedra en el árbol urinario? ¿De qué manera? En general se hacen estudios por imágenes, una ecografía muchas veces ya nos muestra, y el estudio más importante es la tomografía computada, que eso nos muestra claramente el tamaño, la ubicación, el resto de la vía urinaria cómo está, del riñón, los otros órganos cercanos al riñón, cómo están. Bien, y una vez diagnosticado que esa persona tiene una piedra en el árbol urinario, me imagino que cambiará el tratamiento en relación quizás al tamaño de la piedra y quizás a la ubicación de la piedra. ¿Esto es correcto? Exactamente. ¿Qué tratamientos hay hoy por hoy para tratar de la manera más correcta, ¿no? Porque uno puede seguir abriendo a los pacientes, sacar la piedrita, cerrar el uréter y, digamos, se puede hacer, pero no es lo que se debería hacer. Exactamente. Bueno, yendo de lo menos agresivo a lo más agresivo, existen las ondas de choque. Las ondas de choque es una tecnología... Estamos viendo en pantalla ahí, de los años 80, que era un desarrollo militar, como muchas cosas en medicina, buscando dañar a alguien atrás de un blindaje, se inventaron estas ondas, que después, por suerte, se aplican en la medicina. Y son ondas que se generan en ese equipo, en esa membrana que está apoyada en la espalda, y a partir de ahí esas ondas atraviesan el tejido sin dañarlo y se focalizan donde está la piedra. Se bombardea, digamos. Se bombardea la piedra. Desde afuera. Desde afuera. O sea que no deja ninguna cicatriz. Ninguna cicatriz, se rompe la piedra en pequeños fragmentos que después el paciente tiene que orinar. ¿Esto para qué tamaño de piedra? Si uno rompe una piedra muy grande, a veces estos fragmentos pueden complicar también la situación, así que optamos en generar para piedras menores a 15 milímetros, para ponernos de acuerdo. Menores a 15 milímetros se pueden romper con este tratamiento, que tiene la ventaja de no requerir anestesia, no requerir internación. Termina el tratamiento, el paciente se levanta y se va a la casa. ¿Se le coloca algún catéter, algo? No es necesario ponerle ningún catéter, nada, simplemente unos calmantes que el paciente toma por boca y ya está. Ahora la gente se preguntará, dice, pero si me rompen esta piedrita, cuando baja esta piedrita me va a doler. Por eso la hacemos en piedras chicas, cuyos fragmentos salen como una arenilla, como microfragmentos. Obviamente que una de las complicaciones que tiene este tratamiento es que alguno de estos pedacitos baje y genere un cólico renal como complicación, pero es bastante Voy a verte frecuente. a vos y te digo, mira, tengo esto, vos me decís, voy a hacerte onda de choque. ¿Vos me garantizás en un procedimiento que esto se me va a romper y lo voy a eliminar? ¿O puede pasar que tenga que repetirlo? La tasa de éxito es de un 70%. En la primera... en 2 sesiones, pongámosle. Lo cual es una aceptable tasa de éxito, sobre todo teniendo en cuenta que es un tratamiento muy poco agresivo. Es verdad que hay pacientes que fracasan, pero tampoco es algo muy invasivo que hubo que hacerle al paciente. Entonces, en general, lo intentamos como primera medida. Si la piedra es muy dura o si está ubicada en alguna zona del riñón donde es más difícil que salga, bueno, ahí aumentan las chances de fracaso, digamos, del tratamiento. ¿No lleva anestesia esto? No lleva anestesia. ¿Puede haber hemorragias? O sea, ¿puede haber sangrado por los golpes que recibe ese órgano? Habitualmente 1 o 2 días el paciente puede orinar con un poco de sangre, y la otra complicación que puede tener es una hemorragia en el riñón, un hematoma en el riñón, que como cualquier hematoma se diluye solo y es muy raro tener que hacer alguna intervención sobre eso. Si yo, por ejemplo, tengo piedras de los dos lados,
¿Se puede hacer tratamiento bilateral en el mismo momento o hay que hacer uno primero y después el otro? En general, yo prefiero hacer tratamiento primero de un lado y después del otro, por si hay alguna complicación, no estar lidiando con los dos riñones al mismo tiempo, ¿no? Pero también se puede Este hacer. aparato que estamos viendo, ¿dónde trabaja? Ese aparato es el aparato que utilizamos en la clínica San Camilo, en el Centro Argentino de Neurología. Hoy por hoy no contamos con equipo de litotricia, pero es un aparato muy bueno, como ven ahí, guiado por ecografía, que además tiene la ventaja de poder estar constantemente monitoreando la piedra y acomodando, haciendo pequeños ajustes para seguir disparando. Se redujo bastante el tamaño del aparato cuando yo vi los primeros, Claro. eran, digamos, enormes. Inicialmente te metían en una bañera. Claro, con una bañera, agua, exactamente. Claro. Sí, el sí, equipo sí. Dornier era. Exactamente, esos fueron los primeros. En la década, fines del 80 aproximadamente. Bueno, la verdad que ha mejorado bastante. Sí. Ahora, en el caso de que no puedas resolver este tema, ¿podés ingresar por otra vía? Exactamente. Lo segundo más invasivo es poder acceder a la piedra por la vía natural. Es decir, entrando por la uretra. Por la uretra, por el cañito por donde el se hace orificio pis. donde sale el orín, se entra con ese equipo que vemos ahí, que es un equipo, como ven, totalmente flexible. Se puede mover. Ahí estamos navegando por adentro del cuerpo, ¿no? Y se llega ¿Ese adentro túnel del qué riñón. es? Eso es el riñón. Son las distintas partes del riñón. Estamos adentro del riñón ahí. Estamos adentro del riñón. De la misma manera que se hace una colonoscopía, esto se hace una ureteroscopía. Y Yo se voy a ser un poco burdo con lo que decís, pero para que la gente que quizás no comprenda bien dónde estamos, estamos dentro, cuando la gente compra un riñoncito para hacer a la parrilla, estamos dentro de la parte blanca del riñón. La parte blanca del riñón. Y ahí es la piedra, la cual estamos viendo, y con un láser, que se llama láser de holmium, o láser de fibra de tulium, hay distintos láseres, se va fragmentando como vimos ahí, y luego con esta canastilla, con estas cestas, la agarramos y la retiramos. ¿Esto se hace bajo anestesia, bajo sedación o anestesia general? Cualquier una anestesia general, puede ser una anestesia raquídea, como las que se hace para los partos, o si no, simplemente dormir al paciente y hacerlo. Pero suave, una anestesia suave, no es una... La gente que ve esto dirá, esto debe doler muchísimo. Bueno, en el momento los pacientes están totalmente anestesiados, dormidos, así que no les duele. Y después la verdad que se tolera muy bien. También termina la cirugía, en un par de horas de recuperación el paciente se va a la casa. A ver, un tema interesante en esto es la comodidad del paciente. Yo tengo un cólico renal, estoy desesperado, te vengo a ver y te digo, Horacio, resolveme el tema. Desde que yo te voy a ver, ya voy con la ecografía, me saqué la tomografía, tengo el prequirúrgico. ¿Me resolvés el problema en cuánto tiempo? ¿En un día, en 5 días, en 2 años? La litotricia es menos agresiva, pero quizás demora un poco más en resolver el problema. Hay que esperar 15 días después de la litotricia para hacer un estudio de control, a veces una segunda sesión, otros 15 días más, tarda un poco más. La ureteroscopía es más resolutiva. Ahora, uno entra, ve la piedra, la rompe, la saca y se acabó el problema. Y en este caso tampoco se deja un catéter que comunique el riñón con la vejiga. Ahí sí, se puede dejar y muchas veces dejamos estos catéteres que son como si fuera... El famoso doble J es como el tanquecito de una lapicera Bic, un poco más largo, con una forma de J a nivel del riñón, una forma de J en la vejiga, y eso queda dentro del cuerpo y después se retira en 15 o 20 días, se saca. El índice de satisfacción de los pacientes con respecto a esta patología y los tratamientos, ¿es alto? La verdad que es muy alto, la litiasis molesta mucho, duele mucho, y cuando uno la puede retirar de una manera efectiva y poco agresiva, los pacientes quedan muy conformes. Tengo una pregunta, no sé si la sabrás o no, la respuesta, ¿no? Vimos en la Ciudad de Buenos Aires, no conozco el resto del país. ¿Hay equipos de litotricia en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires? La pregunta del millón. Hablamos que es una patología muy frecuente, muy distribuida en la población, y litotricia extracorpórea hoy por hoy no tenemos a nivel nacional ningún centro público que tenga. Nacional. En el Hospital de Clínicas teníamos un equipo y se nos rompió hace unos meses. Estamos tramitando adquirir uno nuevo, son equipos muy costosos, pero a nivel nacional no hay ningún equipo de litotricia extracorpórea, que es el tratamiento menos agresivo, que no necesita anestesia y más ambulatorio. Y por último te pregunto, sin querer comprometerte, pero simplemente para tener una idea, porque uno, digamos, sabe que la medicina no tiene precio, pero tiene un costo.
un equipo de estas características, ¿qué valor tendría aproximadamente en dólares? Y entre 300.000 y 500.000 dólares depende el tipo de equipo, ¿no? Bueno, atención con esto, ¿no? Es un pedido que hago para que exista en la Ciudad de Buenos Aires al menos un equipo de litotricia para tratar a aquellas personas que no tienen cobertura a través de obras sociales o prepago sistema privado, ¿no? Me parece sumamente importante. Es un tema que lo vengo charlando hace tiempo. Sí, lo que sí hay son láser y equipos flexibles. A nivel público, la ureteroscopía se puede hacer, la hacemos en el hospital, se hace en varios hospitales municipales también, así que eso está bastante desarrollado. Gracias, te quedas con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a hablar ahora acerca de cirugía de cadera y rodilla asistida con brazo robótico. Estamos para hablar de esto con el doctor Jorge Ortega Traverso y este es su currículum reducido. Jorge Ortega Traverso es médico de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, miembro de la Sociedad de Cadera, miembro de la International Society of Hip Arthroscopy y director del Centro de Cadera Hip Center. Y además trabajas en el Sanatorio Finoquieto. Exacto. De ahí te conozco hace muchos años. Sí. Lo conozco hace, no digo cuánto, porque nos va a sacar la ficha de la edad y estamos en serios problemas. Operaste a mi padre hace 35 años. Más o menos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Gracias por invitar. Interesante, porque la vez pasada viniste. ¿Este año viniste o el año pasado? Creo que el año pasado, me parece. Hablamos de cirugía de cadera, vos sos el jefe de cadera, bueno, tenés un centro de cadera de alto nivel. Y recientemente me llamaste para ver este brazo robótico para este tipo de cirugía. La verdad que lo hablaba recién con Horacio, lo hablo con vos, me encanta que acá se siente gente que no esté en el futuro, que esté en el presente, pero haciendo medicina del presente, no del futuro, porque el futuro todavía no existe, medicina del presente. Y vos que venís trabajando hace 40 años en cirugía de cadera, ¿en qué momento estamos de la cirugía de cadera? Bueno, yo estuve muy interesado, junto con el Finoquieto, hablando, porque me parecía que ya, así como este brazo robótico que hablamos, que es algo innovador en la Argentina, ya hay en el mundo, ya es algo, en todo Estados Unidos, en cada estado hay equipos, en el Special Surgery, por ejemplo, ya hay 4 robots trabajando en el mismo centro. Entonces, son estas cosas que nosotros, un poquito por cómo estaba todo, nos quedamos un poco afuera de lo que es el avance a nivel tecnológico. Y bueno, realmente estoy muy contento que, junto con el Sanatorio Finoquieto, que haya apostado a la innovación, al desarrollo. ¿En Argentina cuántos hay estos equipos? Es el único. Hay 2 que no son el específico, pero que solamente se pueden usar, creo que en rodilla, en cadera no está el software. Bueno, yo, a ver, te veo operar a vos, te diría, no te digo diariamente, pero yo subo a quirófano o bajo a quirófano, depende de dónde vengamos, muchas veces, y te veo vestido como un astronauta, con flujo laminar. Digamos, yo digo, confiaría plenamente en operarme la cadera con vos en esas condiciones. ¿Qué beneficio tiene esto? ¿Qué le agrega a lo que vos haces habitualmente? A ver, cuando hablabas de todas las escafandras, el flujo laminar, lo que nos agrega es seguridad desde el lado de bioseguridad, de infecciones, de precisión en esto. Y el robot lo que nos aporta es precisión. Yo realmente hace años que vengo trabajando en esto y uno realmente ha ido mejorando técnicamente, los resultados son excelentes. Y algunos me dicen, ¿y pero por qué incorporar un brazo robótico? Claro, es la pregunta que te hago yo en este momento. Si vos te va bárbaro. Estoy bárbaro. Pero yo lo que creo es que siempre en la evolución uno tiene que ir a tratar de disminuir ese mínimo margen de error que puede tener el humano. Y me pareció bien que esto, en vez de considerarlo un robot que está operando, es una asistencia para el propio cirujano en la colocación precisa de los implantes, en la longitud de las piernas, que es muy importante.
y en la colocación perfecta de la prótesis, que vos tenés como una asistencia conjunto con el cirujano. O sea, la decisión, todo depende del médico, en este caso de vos. Exacto. Y vos abordás, vos abrís, porque muchos me dicen, pero ¿va a operar un robot? No. Claro, piensa que viene un marcianito y te opera. Exacto. No es así, que eso es lo que más me pareció importante, y sobre todo esto tiene una planificación preoperatoria que no la podemos tener ni los cirujanos con una tomografía 3D, donde se ve realmente toda la anatomía de la cadera en este caso, y donde también a veces hay modificaciones por posturas pélvicas, por posturas de columna, entonces se puede ver en diferentes posiciones, entonces la colocación individualmente para cada uno es precisa. ¿Y ese análisis quién lo hace? ¿Vos o el robot? ¿O el brazo robótico? Esto se hace. ¿Vos lo planificás? Se hace una tomografía 3D que se manda a hacer unos días antes de la cirugía. Eso lo evaluás. Una 3D significa una reconstrucción de toda la cadera. Reconstrucción completa. O rodilla. Eso se analiza, se manda a analizar en conjunto y después se carga en el robot. Ajá, perfecto. Se le carga toda esa información y cuando vos abordás y haces, lo que te pide es que hagas marcadores reflectivos, que vos vas marcando los puntos para que... ¿Con qué se marca eso? Se hace básicamente con... Hay un kit especial como para... Entonces, una vez que uno marca los puntos y los detecta el robot, el brazo robótico, ya combina con esa información 3D que él tiene. Entonces, uno prepara medianamente todo, pero después es asistido en el brazo robótico, te pone en la posición perfecta, lo que sería la parte del ilíaco, la parte femoral, también evaluar un poco la longitud, por más que nosotros siempre hacemos medidas para que las longitudes sean los adecuadas. Pero bueno. La cirugía en sí técnicamente es igual. Lo que tiene este tipo de cirugía es menor precisión y menor margen de error en la medida. Exacto. O sea que una persona que tiene una asimetría en la cadera, donde hay una diferencia en la longitud de la pierna... Todo eso está evaluado, un lado y el otro, entonces ahí buscas corregir lo más preciso posible. Esto lo que te da es precisión. La gente preguntará, ¿esto demora más la cirugía? No, realmente... ¿El tiempo es el mismo? No, en general todo lo de la tomografía... ¿Cuánto demoras una cirugía de reemplazo de cadera de punta a punta, digamos, de piel a piel? A ver, de piel a piel es 1 hora. Rapidísimo. Digamos, y si es 1 hora 10, hay pacientes que tienen un tema más complejo, pero no es como antes que la gente pensaba 3 horas. Esto nos podrá agregar 15 minutos más en alguna toma, sobre todo de puntos, para que el robot esté realmente cargado perfectamente, pero no es algo que nos prolongue en tiempo. ¿Y qué pasa con la rodilla? La rodilla es la misma, lo que hace decir la rodilla hasta... Reemplazo total de rodilla. Exacto. También tenemos que es muy importante la posición precisa en los reemplazos. Hay reemplazos parciales, reemplazos unicompartimentales que se llaman de rodilla, y esto lo que da es la precisión exacta de la colocación en pacientes que no tienen una artrosis global de la articulación, sino tienen un compartimiento afectado. Entonces eso en pacientes jóvenes es otro agregado, y que en ese tipo de prótesis se necesita mucha precisión, así que... Estos dispositivos, esta aparatología, ¿tiene materiales descartables? Sí, tiene un kit. Tiene un descartable. Que es para que realmente, así como hablamos de el flujo laminar, las escafandras que usamos, tiene un kit para que sea todo ese brazo robótico estrictamente estéril. Claro, la gente a veces, sobre todo la generación más grande, que posiblemente mucha que se operen de cadera, a veces tienen miedo a la tecnología y dicen, no, a ver si esto suele suceder. No, y si el robot se vuelve loco, se corta la luz, ¿qué pasa con esto? No, a ver, esto como primer medida para nosotros lo consideramos y lo ponemos como algo nuevo, pero ya hay más de 1 millón de prótesis colocadas en el mundo con esa técnica. Es un datazo ese. Y ya hay cantidad de trabajos que confirman la precisión, hasta están hablando de que por la precisión en la colocación pueden, digamos,
se puede hasta pensar en la prolongación un poquito más de la vida de las prótesis. La recuperación. ¿Cuánto dura una prótesis habitualmente? A ver, hoy en de cadera? día no hay una fecha importante. Bueno, usar prótesis de muy buena calidad. Yo siempre digo, a veces, cuando hablamos entre algún tipo de prótesis, es muy importante que sean de aleaciones, de titanio, de cromo cobalto, pero no solo por la colocación y la calidad en la prótesis, sino en pacientes que por ahí tienen algún otro tipo de problemas, se puede hacer sin problema después de un periodo de fijación, resonancias magnéticas de lo que sea y no hay problema. En cambio, determinados tipos de prótesis, un poco por decirlo de inferior calidad, que son de aceros quirúrgicos, que por ahí a nivel dureza están, perfecto. Mecánicamente están bien, pero no permiten porque hay una incidencia muy alta de aflojamiento. ¿Cuánto tiempo fue el máximo que tuviste un paciente con su cadera puesta? Y a ver, que haya fallecido con su cadera. La realidad es que la otra vez vino una señora muy viejita que ya llevaba 27 años y vino para el control. Hay casos de más, de 30 y algo de años. Mi padre creo que tuvo 35 años con la cadera 35 años, pero básicamente yo creo que en el rango de 20 a 30 años, por poner, hoy en día es muy... ¿Esta tecnología robótica se adapta a cualquier tipo de prótesis que coloques? En general, esta es una... que el que ha desarrollado toda esta técnica, digamos, del robot y todos los estudios, pensar una cosa. Yo en el 2008 estuve trabajando en el Rodman, justamente que hablaban del navegador, que era como la versión primaria de esto que estamos viendo hoy en día, 2008. Y todavía no me pareció, digamos, importante hacer toda una movida de traerlo porque estaba en un proceso de desarrollo. Así que esto que nosotros vemos hoy que es Stryker, es un proceso de una cantidad de años en el desarrollo y este ya es el robot de segunda generación. Bien, tiene un soft para cada articulación. Sí. ¿Está la posibilidad de que este soft se pueda colocar un soft de tobillo o no? Sí. Hay, todavía hay que ver si ya lo tienen, pero justamente el objetivo es después también para las prótesis de tobillo. ¿Cómo andan las prótesis de tobillo ahora? Porque es bastante novedoso. A ver, ¿no? Yo, digamos... Sí, no es lo que vos haces. No es lo que yo hago y esto sé que han mejorado, pero que también el punto clave, por eso esto sería importante, es la precisión en la colocación de la prótesis para la sobrevida a largo plazo. Así que tanto como digo, la unicompartimental como la de tobillo es muy importante. Entonces esto por ahí sería un punto a desarrollar muy importante. ¿Dónde se capacitaron tu equipo? Vos sos el jefe del equipo. ¿Dónde se capacitaron? A ver, esto es en Estados Unidos y hay una central también en Brasil, está muy desarrollado con todo este tema. Pero básicamente está en Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Bueno, si un día tenés que ir, avísame y yo te llevo la valija sin problema. Gracias, te quedás con nosotros. Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos. Vamos a hablar acerca de tumores de cabeza y cuello. No se vayan. Y vamos a hablar acerca de tumores de cabeza y cuello. Estamos para hablar de estas patologías con el doctor David Pereira y este es su currículum reducido. El doctor Pereira es médico oncólogo y radioterapeuta, matrícula nacional 107.929, es integrante de la unidad funcional de tumores de cabeza y cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo y además es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Oncología Ángel Rofo. David, un placer recibirte. Un placer, gracias como por siempre. venir. Tema sumamente importante, ¿no? Que lo hablábamos recién un poco fuera de aire, que a veces se aborda poco. Es una patología que tiene una frecuencia interesante. Después nos vamos a dar los datos duros de estas patologías. Y a veces hay que diferenciar lo que son los tumores de cabeza y cuello con los tumores del sistema nervioso central. No es lo mismo cuando hablamos de esto, ¿no? Correcto, que siempre es un motivo de confusión, ¿no? Muchas veces nos llegan, de hecho, pacientes con tumores de cerebro. Tumores de cerebro son resorte de los neurooncólogos. Nosotros vamos desde la base del cráneo hasta las clavículas, así que este es nuestro área de trabajo. Y cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, ¿qué estamos hablando? ¿De qué parte del cuerpo está afectada por tumores en la cabeza y cuello?
Fundamentalmente son los tumores que se originan en lo que llamamos la vía aerodigestiva superior. Esto incluye la cavidad nasal, los senos paranasales, la cavidad oral, la faringe, que es por donde tragamos, la laringe, que es con lo que hablamos, y todo lo que se encuentra en este área, incluyendo las parótidas, la tiroides. Todo eso es el área donde puede aparecer tumores de cabeza y cuello. Bien, hicieron una campaña interesante hace muy poquito tiempo, porque fue el Día Mundial, con LALSEC, respecto a si tu garganta está roja, prestar atención. Yo justamente estoy ahora con la garganta que seguramente la voy a tener roja y ya me dejás medio preocupado. Contanos un poquito de esta campaña que me pareció interesante. La gente, pido perdón a la gente de Racing, pero porque sé que hicieron con la gente del rojo, pero la salud no tiene banderas, así que me parece bárbaro. Correcto, la salud no tiene bandera. Y fue una campaña muy interesante. Ahí estamos viendo las imágenes, mirá qué lindo. Esas son las imágenes. Una campaña muy interesante porque se unió LALSEC con el Club Independiente y el Laboratorio Merck para organizar esta campaña de concientización, ¿no? Porque es tu garganta roja solo por pasión, ¿no? Como dice el banner. Es un tumor que no mucha gente conoce. Entonces, uno busca estos espacios para que la gente entienda que estos tumores existen, ¿no? Porque, de hecho, muchas veces nos pasan con pacientes que llegan a la consulta y te dicen, mira, jamás se me hubiera ocurrido que un tumor podía aparecer en la lengua. Claro. Y es simplemente por desconocimiento. Y justamente hablar del tema nos permite que los pacientes lleguen antes. Estos tumores de garganta, ¿no? Por así decirlo, para que la gente comprenda, ¿no? Y de boca, de lengua, de labio, ¿tienen algún factor de riesgo importante? Por lejos, en nuestro país, los dos factores de riesgo más importantes son el tabaco y el alcohol. Por lejos. Y tenemos una tercera causa que está en aumento, que es la infección por HPV. Que es el virus del papiloma humano. Es interesante esto que decís porque había leído, no sé si esto es cierto o no, dice que en Estados Unidos ahora es más, el factor de riesgo más importante es el HPV que el tabaquismo. Es cierto. De hecho, si vos ves estadísticas de Estados Unidos, Canadá, norte de Europa, Suecia, Noruega, realmente por lejos los tumores HPV relacionados son los más frecuentes. Pero qué importante lo que decís, ¿no? Porque me quedaba pensando que hay un cáncer que es prevenible y justamente tiene que ver con el HPV. Correcto. Que hay una vacuna, tanto para niños como para niñas, a partir de los 11 años, que la provees de manera gratuita y esto de alguna manera previene algunos tipos de HPV. No todos los HPV generan cáncer, ¿no? Correcto, eso es cierto. No todos los HPV generan cáncer. El subtipo más frecuente es el HPV-16, que es igual al del cuello uterino, pero existen otros serotipos, pero realmente la vacuna previene contra los por lejos más frecuentes. Y es interesante saber qué va a pasar a futuro, porque nuestro país, de hecho, vacuna a una población grande, porque claro, incluye a los hombres. Y eso no es una cosa menor, no, porque a largo plazo uno va a conocer el impacto que tiene la vacuna sobre los tumores de orofaringe HPV relacionados. El reflujo gastroesofágico puede también, por una cuestión irritativa crónica, generar un cambio en el epitelio, en la mucosa y provocar un cáncer. Es cierto. De hecho, cualquier cosa que irrite en forma crónica la boca o la laringe, como es el caso del reflujo gastroesofágico, puede producir a largo plazo un cáncer. Particularmente el reflujo gastroesofágico se asocia a cánceres de laringe. Una población relativamente chica, por lejos los tabaquistas son los más frecuentes, pero hemos visto varios casos de tumores relacionados con reflujo gastroesofágico. Y lo otro que es bastante frecuente son las lesiones crónicas de la boca, las prótesis mal adaptadas, esas piezas dentales rotas que lastiman, son una causa frecuente especialmente en población de edad más avanzada. Y eso en la práctica clínica lo vemos todo el tiempo. Es importante también lo que decís porque pienso yo, digo, que la boca va cambiando con el envejecimiento y quizás la persona tiene una prótesis dentaria de hace, no sé, 10, 15 años y de golpe se le afloja un poquito y digamos, por un tema de costo, de no tener que ir al odontólogo, que tiene que hacerse otra nueva, piensa en el dinero y se la coloca y esa lesión crónica puede originar un cáncer bucal. A ver, no es común que los médicos, ustedes sí, por supuesto, que los médicos revisemos la cavidad oral y es importante también que la gente sepa ante qué consultar, cuáles son los signos en la boca, en el habla, lo que debe preocuparnos y decir, bueno, tengo que consultarlo. Es muy importante lo que dijiste porque de hecho la boca en la facultad de medicina no es de nadie, ¿no? Porque claro, la boca es del odontólogo, es del médico, nadie abre la boca en medicina, ¿no? Nadie nos enseña a mirar la boca. Básicamente lo que tiene que hacer llamar la atención son las lesiones que persisten en el tiempo. Una úlcera en la boca que no se cura, una mancha roja o blanca en la boca que no se cura,
difonía persistente, difonías que persisten más allá de las 2-3 semanas, bultos en el cuello. La presentación frecuente, de hecho, de los tumores relacionados con HPV, con el virus del papiloma humano, son los ganglios. Muchas veces el tumor es muy chiquitito, el paciente ni se dio cuenta que tiene algo en una amígdala y tiene un ganglio agrandado en el cuello, que es simplemente esas células tumorales que fueron a parar al cuello. Sangrado por la boca o por la nariz. ¿Mal aliento puede provocar también? Mal aliento, que es algo también bastante frecuente de verse. Todos esos son signos que nos tienen que hacer pensar en un tumor de cabeza-cuello. Dificultad para tragar. Obviamente estos signos y síntomas que estoy contando pueden estar relacionados con patología benigna, claro, ¿no? Porque claro. uno está diciendo acá, bueno... Sí, no es que toda persona va a tener un con cáncer, disfonía, obvio. de hecho, qué sé yo, el mal uso de la voz puede estar asociado a disfonía persistente. Virosis en esta época muy Virosis frecuente. en esta época, pero realmente nos tiene que hacer pensar, ¿no? Esas disfonías que están 2 semanas sin cambio o empeorando, 3 semanas y no cambia, eso nos tiene que hacer consultar. O ya te digo, esas lesiones en la boca que no se van, o esos ganglios agrandados que no desaparecen a lo largo del tiempo. El tiempo es todo, ¿no? Esas 2-3 semanas de ventana, digamos, son importantes para la consulta. Y esto es importante porque la consulta temprana realmente salva vidas. Siempre es importante. Siempre es importante. Y con respecto a las glándulas salivales, ¿se ve frecuentemente algún tipo de tumoración? Es un tumor un poco más raro. Obviamente, yo pertenezco a una unidad de tumores de cabeza y cuello, así que nosotros vemos una cantidad muy grande de pacientes. Sí, claro, es un centro de derivación. Porque es un centro de derivación. Por lejos, los tumores de glándulas salivales, la mayor parte son benignos. Ahora, esos tumores hay que operarlos de todo modo, porque en algún momento, por volumen, por más que sean benignos, eso va a generar molestia y de hecho pasa al nervio que mueve la cara, que es el nervio facial, que tarde o temprano puede estar afectado. Y otra cosa importante es que esos tumores a largo plazo pueden malignizarse. Entonces, un tumor benigno que un paciente dice, no, mira, yo esto lo tengo hace 10 años, y de repente esa lesión que tenía, ese bulto que tenía, que son adenomas, empieza a crecer y empieza a ponerse duro. Eso es un signo de que ese tumor se está transformando. Entonces esas lesiones benignas uno trata de operarlas también, en forma temprana, para que no nos genere molestias después. Me imagino que una de las patologías más frecuentes de cabeza y cuello tiene que ver con la tiroides, ¿no? Las tiroides. Que también es una preocupación porque siempre dicen, no, tengo un nódulo en la tiroides. Tener un nódulo en la tiroides, ¿implica que una persona tenga un cáncer? No, y de hecho la mayor parte de los nódulos de la tiroides van a ser nódulos benignos. Y es muy curioso porque uno tiene, nuevamente como centro de derivación tenemos una enorme cantidad de pacientes con cáncer de tiroides, que para nosotros es la niña bonita, ¿no? Porque es un tumor que en la inmensa mayoría de los casos es de lento crecimiento, que rara vez se va a otro órgano, que uno puede operar con cierta tranquilidad. La inmensa mayoría, ¿no? Después hay algunos subtipos un poco más agresivos, pero la realidad es que con esta cosa del acceso a las ecografías, ¿no? Y que el médico generalista le pide una ecografía del cuello porque, bueno, tiene las hormonas tiroides un poco alteradas, y uno hace un montón de diagnósticos de tumores muy tempranos, lesiones por ahí de 1 o 2 centímetros que se operan y se curan en la inmensa mayoría de los casos. ¿Hay algún estudio hecho sobre qué pasa con el vapeo? Es interesante, en cabeza y cuello no hay nada asociado. Sí es interesante saber que el vapeo es asociado a enfermedad pulmonar. El vapeo no es una estrategia adecuada para dejar de fumar. Y eso también es importante saberlo, porque mucha gente dice, bueno, voy a dejar de fumar y para dejar de fumar voy a vapear. Y en realidad ahí uno está manteniendo la dependencia a un objeto, que en este caso es fumador dual porque vapea y fuma también, fuman, ¿no? y terminan haciendo las dos cosas, tal cual. En relación con cabeza y cuello no hay nada, pero sí hay un montón de reportes. De hecho, en algún momento hubo una especie de epidemia en Estados Unidos de lesiones pulmonares asociadas a vapeo, que básicamente es como una inflamación grave de los pulmones. Bien, me gustaría, eso es que es amplio el tema y habría que focalizar en cada tipo de lesión y tumores, pero si uno tuviese la posibilidad de tener un tumor de garganta provocado por HPV u otro tipo de tumor de otro origen, ¿cuál de los dos, digamos, es más tratable hoy por hoy? En sí, digamos, son todos tratables. Este es un tumor que es muy interesante porque en general los tumores de cabeza y cuello tienden a quedarse en su lugar durante bastante tiempo. Es decir, tienden a irse al cuello con cierta frecuencia, a los ganglios del cuello, pero
tardan un poco más en irse a otros órganos. Entonces tenemos una chance de curar al paciente bastante amplia. Si el paciente consulta en forma temprana, si pasan 2 o 3 años, bueno, el riesgo de tener metástasis es más grande. En relación a tu pregunta, los tumores HPV relacionados tienen un pronóstico muchísimo mejor. O sea, las chances de curación son mucho más buenas. Que es interesante porque es una población en general un poco más joven que el paciente típico de cabeza y cuello. Y en esos pacientes, bueno, para nosotros es muy importante, digamos, mantener la vida, y uno tiene una vida muy larga cuando tiene estos tumores en forma muy joven, y realmente las chances de curación son muy grandes. De hecho, hay un montón de estudios en camino tratando de reducir la intensidad del tratamiento, porque son pacientes que van a vivir mucho tiempo. Entonces nos empezó a importar no solamente curar a los pacientes, sino curarlos con una calidad de vida buena. O sea, nosotros queremos un paciente curado y con una vida normal. El factor de riesgo sería, de HPV sería por sexo oral. Sexo oral. Hace no demasiado tiempo una persona muy conocida me habló de tumor de Cavum. Y realmente no conocía demasiado, tuve que ir a los libros y leer un poco como suele ser en estos casos. ¿Puedes explicar qué es un tumor de Cavum para que la gente sepa? Porque seguramente no debe saberlo. El tumor de Cavum o tumor de nasofaringe es el tumor que se origina en la parte más alta de la nasofaringe. Sería la parte de la faringe que está por detrás. ¿Cómo lo descubrís eso? Porque son tumores que primero son relativamente poco frecuentes en nuestro país. Nuevamente, yo veo muchos simplemente porque es a lo que me dedico. Síntomas puntuales del cáncer de nasofaringe son la obstrucción nasal, porque esto está justo atrás de la nariz, ¿no? Y por arriba del paladar. Entonces, obstrucción nasal persistente, sensación de dolor feo dentro de la nariz, sangrado por la nariz frecuente, dolor de oído, obstrucción del oído porque está la trompa de Eustaquio, que es lo que ventila el oído. Entonces el paciente dice, se me tapa el oído una y otra vez. Ganglios en el cuello, pues es un tumor que tiende a irse a los ganglios bastante rápido. De hecho, mira, yo hice un diagnóstico hace muchos años de un amigo de un cáncer de Cavum por teléfono. Es un amigo que vivía fuera del país y me llamó para ver si podía tomar un avión porque tenía el oído tapado, ¿no? Entonces me dice, tengo el oído tapado, ¿puedo subirme al avión? Y digo, ¿cuánto hace que lo tenés? 3 meses. Consulta ya, digamos. Obviamente no tiene como un vicio de la especialidad, y para mí, oído tapado 3 meses será un cáncer de Cavum. Bueno, se colgó un poco, me vuelve a llamar como a los 2 meses, me dice, sigue el oído tapado y tengo un ganglio. Anda ya al médico. Y fue inmediatamente al médico. Un tumor de Cavum. Está viviendo en Francia, rápidamente le llevó el diagnóstico, rápidamente lo trataron. Qué bueno. Por último, tengo una pregunta por sí, por no. ¿La bebida caliente, muy caliente, puede provocar un cáncer orofaríngeo? Es un área de discusión. De hecho, hubo varios estudios del mate. Quédense tranquilos. Por eso. Quédense tranquilos, el mate no produce cáncer. Claro. Pero sí ha habido alguna asociación con las bebidas muy calientes y la aparición de tumores. La asociación es débil, así que uno no recomienda nada específico. Perfecto, gracias. Se quedan con nosotros. Vamos a empezar con las trivias de esta tarde. Vamos con la primera trivia de la tarde, a ver cómo están afilados los doctores. ¿En qué año nació y cuál fue la enfermedad que provocó la muerte del profesor, compositor y pianista Frédéric Chopin? Murió en 1790 por viruela, en 1802 a causa de peste negra, en 1810 por tuberculosis, en 1823 por neumonía, en 1830 por sífilis o en 1839 por tétanos. ¿En qué año nació y cuándo, digamos, y de qué murió Frédéric Chopin? Vamos con el doctor Ortega. Ponemos las trivias ahí para que lo pueda ver el doctor Ortega en la pantalla, que si no se olvida. Viruela, peste negra, tuberculosis, neumonía, sífilis o tétanos, doctor Ortega. Yo voy con la segunda, 1802, peste negra. Usted que es traumatólogo tiene que saber de todo. Horacio. Yo diría tuberculosis. 1810. Tuberculosis 1810. Bien, vamos con la respuesta correcta. A ver qué nos dice la historia. Nacido como Frédéric Francis Chopin, vino al mundo el 1 de marzo de 1810 en un pueblo del ducado perteneciente a Varsovia. Creciendo en un ambiente de alta cultura, el pequeño Frédéric se interesó muy pronto por la música. Desde la infancia empezó a componer
creó su primera pieza a los 7 años y tocar el piano ante un público muy selecto, ganándose una notable fama que le permitió viajar al extranjero y entrar en contacto con las grandes corrientes musicales de Europa. Abandonó Polonia a los 20 años y luego se instaló en París. Todas sus composiciones tienen como protagonista al piano, aunque también escribió 2 conciertos para piano, música de cámara y 19 canciones con letras en polaco. La fragilidad en su estado de salud lo acompañó en casi toda su carrera. En la madrugada del 17 de octubre de 1849 murió en París. Fue enterrado en el cementerio Père Lachaise, pero cumpliendo su última voluntad. Su corazón fue enviado en un recipiente repleto de cognac a Polonia para ser enterrado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. El certificado de defunción reflejó como causal de su muerte la tuberculosis. Solo tenía 39 años. Lo felicito a ambos porque no digo que han acertado, sabían cuál era la respuesta correcta de la causa. Qué joven, ¿no?, que murió Chopin. Qué poco se vivía. Vamos con la segunda trivia de esta tarde. Desde su descubrimiento hasta su prevalencia en la actualidad, el paracetamol ha sido un pilar en la medicina moderna. Conocido también como acetaminofén, este analgésico y antipirético ha sido utilizado por generaciones para aliviar dolores, bajar la fiebre y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Quién sintetizó este fármaco por primera vez y en qué año? Fue Giacomo Montefiore en 1867, fue Karl Kraus en 1877, fue Parke Davis en 1887, fue Erich von Behring en 1897, fue Gilbert Donaldson en 1907 o fue Pierre Jürgen en 1911. La persona que sintetizó el fármaco por primera vez y en qué año, y comenzamos por el doctor David Pereira. Giacomo Montefiore, Karl Kraus, Parke Davis, Erich von Behring, Gilbert Donaldson o Pierre Jürgen en 1911. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Parke Davis. Parke Davis. ¿Qué dice Horacio Sanguinetti? Ustedes vienen en dupla, van a ganar en dupla y van a perder en dupla. Yo voy a romper la dupla, a ver si... Jugate solo. A ver si ahí está. Karl Kraus, Parke Davis, Erich von Behring, Gilbert Donaldson, Pierre Jürgen. Erich von Behring. Erich von Behring. Bien, vamos por la respuesta correcta. Me parece que se fueron todos a Berlín. El viaje del paracetamol comenzó en 1877 cuando el químico alemán Karl Moritz Kraus sintetizó la sustancia por primera vez. Sin embargo, el potencial terapéutico del paracetamol no se reconoció de inmediato. Fue solo en 1893 cuando el médico alemán Joseph von Mering descubrió sus propiedades antipiréticas, lo que llevó a la exploración de sus propiedades analgésicas. Sigamos. Hoy en día, el paracetamol es uno de los analgésicos más utilizados en el mundo, gracias a su eficacia y seguridad, así como su disponibilidad sin receta médica. Además de ser un componente clave en numerosos medicamentos de venta libre, también se encuentra en combinación con otros fármacos en medicamentos recetados para el tratamiento del dolor y los resfriados. Aunque generalmente se considera seguro cuando se toma según las indicaciones, la sobredosis de paracetamol puede causar daño hepático grave e incluso la muerte. Esto ha llevado a la implementación de regulaciones más estrictas en algunos países, incluido el Reino Unido, donde se han establecido límites en la cantidad de paracetamol que se pueden comprar en una sola transacción. Esto es interesante, ¿no?, porque en Estados Unidos hay mucha gente que con fines, digamos, suicidas, toma un frasco de paracetamol sumado a alcohol y eso es hepatotóxico. Vamos con la tercera trivia. Ya perdieron, quiero decirles, así que están jugados. Vamos con la tercera trivia de la tarde y última. ¿Cuál de las siguientes bebidas es la que tiene mayor contenido de alcohol por volumen? ¿Es el Cocoroco? ¿Es la absenta negra? ¿Es el Everclear 190? ¿Es el vodka Spiritus? ¿Es el whisky escocés? Ahí la. Bruich Ladich o Ron Strog. Sabe todo este hombre, Ron Strog. ¿Cuál es la bebida que más contenido alcohólico tiene por volumen? Cocoroco, absenta, Everclear 190, vodka Spiritus, whisky escocés, como dijo acá mi amigo, Bruich Ladich o Ron Strog.
Vamos con el doctor Sanguinetti en primer lugar. El absenta, digo. Absenta, dice el doctor Sanguinetti, muy seguro, porque ha bebido alguna vez, porque se ríe. Vamos con el whisky. Vamos con el whisky, vamos con el whisky. Y acá hacemos grupo, así que el absenta. Absenta. Vamos con la respuesta correcta. Hay una persona que ha acertado, que no son ustedes dos, el equipo cartelizado. El vodka... No ganó, perdón. El vodka Spiritus, elaborado en Polonia, ostenta el récord de ser la bebida con mayor graduación alcohólica del planeta, alcanzando una concentración, escuchen esto, del 96% por volumen. Significa que por litro de bebida, 960 centímetros cúbicos son de alcohol. Es esencialmente alcohol rectificado y, aunque su uso principal es servir como base para preparar licores, algunos valientes prefieren beberlo solo, aunque no es recomendable, obviamente, hacerlo. Luego le sigue el Everclear 190. La venta de esta bebida está prohibida en casi todos los Estados Unidos. No. Su versión más fuerte alcanza al 95% de alcohol. Cocoroco es la tercera, esta bebida alcohólica de origen boliviano, alcanza una graduación alcohólica del 93%. El Poitin, un destilado tradicional irlandés, alcanza los 92 grados y se elabora a partir de malta, patata y azúcar. Su destilación está prohibida desde el año 1661. Mientras que la absenta negra, y aquí vamos a la respuesta de los doctores, Habsburg Gold Label, la capacidad alucinógena de la absenta la ha convertido en una bebida altamente controvertida hasta el punto de llegar a ser prohibida en varios países. Posee 89,9 grados de alcohol y se ha convertido en una de las absentas más conocidas y veneradas del mundo entero. Bueno, se terminó. ¿Lo han pasado bien? Gracias, David. Muy bien. Muchas gracias. Esas bebidas son malísimas para la garganta. Tal cual. Un placer. Bueno, igualmente. Te felicito. Muchas Bueno, gracias. nos vemos como siempre la semana que viene aquí en C5N. Chao, gracias. Pásenlo bien.